Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien? Muy bien, Marcos, gracias por atendernos. Y No, hablábamos por favor. en el primer bloque que esta semana se desarrolló una interna en el gobierno entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que hasta el momento ha terminado en derrota para el ministro a manos del funcionario apoyado por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. ¿Qué lectura hiciste de este episodio, Marcos? Bueno, lo primero que hay que entender es que toda la estructura del gobierno funciona así. Es decir, en toda la estructura del gobierno está conformada por gente que son ministros, por ellos secretarios, pero que tienen subsecretarios o secretarios que reportan, digamos, de alguna manera al Instituto Patria. Entonces, estamos viendo una parte de la disfuncionalidad con la cual nació esta coalición, una disfuncionalidad en su concepción. Cuando se hablaba del error de cómo armó el gabinete Macri, el gabinete de Alberto Fernández no solamente, digamos, tuvo el mismo tipo de error que el de Macri, que es no concentrar un poco más las decisiones económicas, no agregar las decisiones macro en un ministro, sino que le agregó un segundo nivel básicamente de ineficiencia, yo diría, que es tener gente dentro de los distintos ministerios que no responde a su jefe, sino que responde a una tercera persona, responde a un jefe político distinto. Y acá lo que estamos viendo es la materialización de eso con el agravante que esto es una decisión importante, ¿no? Es como que estamos llegando a ciertos trade-offs, como dicen en inglés, en la política económica, las tarifas suben o no, se desacelera el tipo de cambio o no, se usan las reservas para pagar el Club de París o no. Es decir, decisiones muy importantes que hay que tomar este año y un ministro, en definitiva, que no las puede tomar. No tiene la capacidad de tomarlas porque hay gente debajo de él o a su costado que está diciendo cosas distintas basado en lo que le llega al Instituto Patria. Es muy difícil hacer política económica así. Marcos, da la impresión de que el ala política del gobierno o el ala kirchnerista considera, ¿no?, que se puede llegar a las elecciones sin sobresaltos en lo económico, sin tomar medidas de fondo, ¿no? ¿Vos creés que este cálculo es acertado? Bueno, a ver, me parece a ver, hay que tener claro que estamos todavía en un año de pandemia, con lo cual creo que nadie está proponiendo en este momento, no sé, ajustes fiscales muy fuertes, ni mucho menos, ¿no? Porque nuevamente es un año de pandemia acrecentada por los errores del gobierno en cuanto a la política de vacunación. Entonces, no es que se está proponiendo Nortox. Ahora, de todas maneras, sí, creo que en el Instituto Patria lo que dicen es no subamos tarifas o subámoslas muy poquitito, que no haya olas con el dólar, que sigan controlando precios. Entonces, ahora bien, una cosa es lo que ellos quieren y otra cosa es lo que pasa. Y ahí hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque entre lo que ellos quieren y lo que pasa está la expectativa de la gente del día después de la elección. Entonces, el problema que vos podés tener, vos podés querer tapar todo y puede ser que lleguen, pero tiene una alta probabilidad de que lleguen, por ejemplo, sin una gran depreciación del tipo de cambio oficial a las elecciones, porque es un año donde los precios de la soja, etcétera, le permiten al central comprar muchos dólares estos días. Pero otra cosa es lo que pase con la brecha, ¿eh? Porque ahí es más difícil de controlar. Sí, están, como ustedes saben, vendiendo bonos, haciendo el reverso del contado con liqui, pero los recursos son limitados. Entonces, si vos no querés subir tarifas, no querés gastar un montón más por el IFE, etcétera, etcétera, para el gasto del COVID, más querés cerrar la economía o tenés que cerrar la economía porque te equivocaste con el plan de vacunación, y entonces todo eso va a redundar en mayor emisión de pesos y va a ser difícil poder controlar todos los efectos de eso. Algo en inflación va a pegar y algo en la brecha va a pegar. Entonces, Marcos, cuando hablamos de sobresalto del tipo de cambio oficial sí puede ser, sobresalto de la brecha mucho más difícil, sobresalto de tener una inflación que baja mucho y algo van a lograr porque tienen todo amarrado, pero también si emitís mucha plata difícil de lograr. ¿cómo te va, Marcos? ¿Cuáles podrían Hola. ser las alternativas en este contexto a lo que planteas, ¿no? Respecto de que se está intentando llegar hasta la elección y aparentemente la situación lo permite. Pero ¿qué alternativas se te ocurren?
Las alternativas, como digo, yo creo que nadie plantea una alternativa de decir, no, este año tiene un déficit primario de 3 puntos del PBI, 2 puntos. Yo creo que nadie está planteando eso. Yo no creo que el Fondo Monetario, por ejemplo, esté pidiendo eso, porque de nuevo es un año de pandemia. Ahora bien, si lo que me parece que sí es algo de aumento de tarifas más necesitas, porque acordate que la inflación va a ser cerca de 50 este año. Entonces vos aumentaste 9 y acumulás un retraso muy, muy grande que se te va a hacer muy difícil cubrir en los años siguientes. No solamente que el aumento de tarifas de 9 es mucho menor que el 50, los costos de la energía están subiendo mucho, porque el petróleo está subiendo a nivel internacional. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, yo digo nadie está hablando de un ajuste hiperortodoxo en un año de pandemia, pero sí en mostrar un sendero de convergencia fiscal, permitirle a las empresas, ahí estaba viendo, digamos, a las empresas de consumo masivo algo más de aumento, porque si no vas a llegar con una situación que no, digamos, no va a ser una situación ni de cerca la que originó el Rodrigazo, pero está yendo a esa dirección. O sea, de nuevo, los desfasajes no van a ser lo mismo que enfrentó Celestino Rodrigo en el 75, pero me parece que sí estás acumulando desequilibrios muy, muy importantes y que el mercado, las empresas, todo lo van a estar descontando. Todos sabemos que si vos acumulás demasiado desequilibrio, después corregirlo es un lío. ¿Y cuáles son las principales variables de las cuales depende llegar hasta las elecciones? Porque digo, esto estamos hablando hoy, mañana, bueno, puede cambiar. ¿Cuáles son esas 3 variables claves que vos mirás? Para saber si llegan sin sobresaltos. Bueno, me parece que la acumulación de reservas es fundamental, es lo que nosotros miramos todos los días. Es decir, en la medida que el Banco Central compra reservas, está cómodo, está comprando muchas reservas, no está acumulando tantas reservas. O sea, compra muchas, para los que no lo siguen, compra muchas reservas, compró más de 4.000 millones de dólares en lo que va del año, pero acumuló creo que menos de 1.000, si no me equivoco, ¿no? ¿Y el resto en qué lo usa? Bueno, lo usa en pagos del gobierno, más de 1.200 millones de dólares al exterior, ¿no? Con organismos internacionales, de deuda, etcétera, en comprar bonos en dólares usando dólares. Esos bonos después los vende contra pesos en el mercado, esto para contener la brecha, para contener el contado con liqui, hace la operación reversa de la operación que uno hace cuando compra dólares vía contado con liqui. Tenemos los datos del primer trimestre, nada más de eso, más de 500 millones de dólares. Es decir, pero por lo menos compra. Compra. Piensen ustedes, las exportaciones de cereales y oleaginosas de los primeros 4 meses de este año fueron el doble del año pasado. Fueron 10.000 millones de dólares contra 5.000 el año pasado. Eso te da una tranquilidad. Entonces eso miramos. Reservas. ¿Sí? Fundamental. Tenemos que redondear, Marcos. Sé que tenemos que cerrar en 30 segundos. Dale. No, yo te diría, hoy digamos, si tuviera que resumirlo en una variable más que 3, es reservas. En la medida que el Banco Central incorpore reservas, la situación, no digo que va a ser cómoda, pero es como cuando vas ganando el partido 1-0. Si empezás a empatar con las reservas o a perder reservas, es como que lo vas perdiendo 1-0 y te faltan 10 minutos. Eso es yo diría la variable fundamental. Si ves que empiezan a perder reservas, dado que no hay muchas reservas en el Banco Central, ahí es cuando estamos en problemas. Muy bien, clarísimo, Marcos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Marcos Buscaglia, señalando de acá la variable a mirar en los próximos meses, la evolución de las reservas del Banco Central, que por el momento vienen subiendo, pero si en algún momento empiezan a caer, hay que tomar medidas para protegerse contra esa situación. Nos reencontramos el viernes a las 19:30 aquí en Metro.